bien después de 2 de Timoteo ya no habrá más cartas que Pablo escribe a la iglesia. Eso la hace especial. Su última carta, una carta bastante sensible para mi persona, ya que después de eso ya no tendremos más palabras de exhortación de Pablo para nosotros. Pero Pablo también escribe una carta bastante especial y profunda, una carta bastante pesada, por así decirlo, una carta que llegó a revolucionar, por así decirlo, la historia del hombre. ¿Por qué? Porque Romanos, como bien se nos predicaba hace 2 domingos atrás, Romano, o uno de los hombres más influyentes de la iglesia, o el teólogo más influyente de la iglesia, que fue San Agustín, fue influenciado por la epístola que Pablo escribe a los romanos. Si no, más bien nos referimos a San Agustín como el más influyente de toda la historia de la iglesia. Todos escriben de lo que San Agustín concluye y todos llegan a la misma conclusión. Luego tenemos a un Martín Lutero, atormentado por su pecado, que también es impactado por la epístola a los romanos, y a un John Wesley. Por ende, Romano es una sortija, Romano es una carta profunda, Romano es un tesoro que el Señor deja por medio de Pablo para la iglesia. Es tan así que podremos tener el Antiguo Testamento y Romanos y completamos lo que es en epístolas paulinas, ya que todo el contenido de Pablo y todo el pensamiento de Pablo se encuentra resumido en Romanos. Quería invitarlos, mis hermanos, al capítulo 6 de esta epístola que Pablo escribe a la iglesia. Romanos capítulo 6, versículo 1 al verso 7. Le damos lectura en el nombre del Señor. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Bueno, mis hermanos, con relación a este texto, a este pasaje del libro de Romanos, San Agustín decía que a partir de estas palabras, el apóstol nos ofrece una descripción exhaustiva de aquel que ha sido colocado bajo la gracia. Situación en que el hombre con su mente ya está sirviendo a la ley de Dios, a pesar de que con su carne todavía está sirviendo a la ley del pecado. Pues este hombre no obedece al deseo del pecado, por más que sus concupiscencias lo instiguen y le provoquen para que consienta con lo malo. Y esta lucha continúa hasta que por fin también el cuerpo será vivificado y la muerte será devorada en victoria. Por lo tanto, si no consentimos en los deseos depravados, estamos en la gracia. Y el pecado no reina en nuestro cuerpo. Pero aquel sobre el cual reina el pecado todavía está bajo
la ley y no bajo la gracia, pese a todos sus esfuerzos por resistir el pecado. Mis hermanos, con este pasaje, lo que yo pretendo el día de hoy, amada Iglesia del Señor, es que nosotros aprendamos a entender acerca de la verdadera libertad que tiene realmente el creyente. Y es poder comprender esta verdad que nosotros, por el hecho de estar viviendo bajo la gracia por medio de la salvación de Cristo Jesús, no es una invitación a llevar vidas libertinas, entregadas al placer, como bien se enseña la mala doctrina del salvo siempre salvo. No significa que el hecho que tú hayas sido salvado, ya hayas hecho una profesión de fe y creas que por el hecho de asistir constantemente a la iglesia, tú ya estás dentro del cuerpo de Cristo. Y para poder comprender esta realidad, lo que debemos entender primeramente que es la gracia y que es el pecado. Ahora, para que nosotros podamos comprender la forma que Pablo se expresa en el verso 1, donde él comienza a tener un juego de palabras, un juego de preguntas, donde él mismo responde a sus lectores. Esto es una especie que se llama en lo que es por así decirlo, el lenguaje, la retórica. Bueno, ¿y qué es lo que es la retórica? Bueno, la retórica es una disciplina de técnica que se utiliza en la comunicación del lenguaje para pretender dar a entender una idea de la mejor manera posible. Eso es lo que hace Pablo. Pablo trata que sus lectores puedan comprender de la mejor manera posible lo que él trata de comunicarles a la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, verso 12, afirma y muestra que todos los hombres que están bajo pecado, por el pecado de nuestro representante federal, como bien se ha enseñado, Adán, nuestro padre, nuestro representante Adán, trajo consecuencias devastadoras para su descendencia. El hombre fue creado en un estado de santidad, el hombre no conocía el pecado, el hombre no había sido manchado por el pecado. Pero una vez que el hombre peca, cambia el panorama. Miren lo que nos dice Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, la palabra para imagen que se utiliza ahí es la palabra selem en hebreo, y en griego es la palabra eikon, de donde viene la palabra ícono. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo es que Dios puso a Adán como una figura representativa. Dios deja a Adán para que él le represente en su creación. El hombre es creado a imagen, semejanza de Dios. El hombre peca y trae consecuencias graves, devastadoras para él y los suyos. Una vez que el hombre cae en pecado, más adelante se nos dice, se nos enseña que el hombre que viene del hombre ya no es a imagen y semejanza de Dios. Mira que nos dice Génesis capítulo 5, verso 3.
Génesis capítulo 5, verso 3 nos dice: cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Ya no la imagen y semejanza de Dios. Y le puso por nombre Set. Y esto es lo que exactamente Pablo está hablando en esta epístola, continuando el contenido de ella. En Romanos capítulo 5, verso 12, Pablo afirma esta verdad y él dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos, no algunos, todos pecaron. Y ese es ese contexto que Pablo escribe y nos dice en el capítulo 5, verso 15 y 16. Leeré la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Amado hermano, si tú eres el día de hoy declarado justo, es solamente por los méritos de Cristo Jesús. Ninguno de nosotros está aquí por ser mejor que otro. Es más, nuestro corazón está siendo trabajado y puede ser más perverso que alguien que está afuera. Debemos conocer realmente nuestra realidad. Ahora entendiendo que en medio del pecado Dios mostró su gracia, ha mostrado su favor inmerecido para salvación y justificación por medio de Jesucristo. El primer hombre trajo pecado, corrupción y muerte. Pero ese segundo hombre, el segundo Adán, Cristo, trajo justicia, libertad y vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mis hermanos, nosotros hemos sido libertados del pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Pero le seguimos luchando con el pecado. Tú has sido libertado de esa esclavitud donde estabas subyugado a esa realidad enfermiza que no podías controlar. Pero las pasiones se vienen levantando día tras día. Ya no vivimos sometidos a ese pecado, pero sí luchas con ese pecado. No te confíes. Bien dice Pablo, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Por ende, Pablo pregunta, entendiendo todo eso, él nos dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo. Nosotros, que hemos
al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mis hermanos, el capítulo 6 no es una sección aparte del capítulo 5. Debe entenderse. No es que Pablo haya cambiado el tema por otro tema quizás más interesante o más profundo. Notemos cómo cierra el capítulo 5, verso 20. Dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobre esa afirmación, Pablo enseguida pregunta, ¿seguiremos pecando para que Dios pueda seguir mostrando misericordia y perdón? Por supuesto que no, dice Pablo. El poder que ejercía el pecado en nosotros ya no está. Ese poder que estaba sobre nosotros, que nos hacía esclavos, ya no está desde el momento que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y todo suficiente Salvador y Redentor de nuestras vidas. Ya no está. Ya no somos esclavos del pecado. Bien dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amado hermano, si tú notas de manera muy minuciosa lo que Pablo nos está comenzando a mostrar y nos quiere transmitir, es algo que está bastante escondido y es un tesoro bastante preciado, y es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. De aquellos que realmente están unidos a Cristo no pueden ser esclavos del pecado, por causa de esa unión mística que hay con Él, esa unión espiritual que se da por medio del Espíritu. Pecarás, sí, pecaré, sí, pero ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea de nuestras vidas. Vas a luchar con el pecado todos los días de tu vida, constantemente, día tras día, momento tras momento, minuto tras minuto, pero ese pecado no se enseñará de ti. Habla bien claro cuando dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Nosotros que profesamos ser cristianos, hemos muerto al poder del pecado. Entonces Pablo pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora probablemente más de alguno se está preguntando, ¿puede un cristiano que ha nacido de nuevo pecar? Claro que puede pecar. Quien dice que no peca sería un mentiroso. Pero esa no es una excusa para justificar nuestros pecados. Dice Juan, primera epístola, capítulo 3, verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bueno, mis hermanos, se debe diferenciar en lo que es pecar, porque hemos caído en una tentación de lo que es vivir ejerciendo la práctica de ese pecado. Ejemplo, alguien que un día no medita en la palabra de Dios, no buscó su Biblia, no leyó su Biblia, no le honró, es un pecado. La ignorancia ante Dios es un pecado. Dice que Dios dice y pasa juicio cuando dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento.
un pecado ante Dios. Pero es diferente a la realidad de alguien que está convencido, que es cristiano y en su día a día tiene la práctica de saber de todas las cosas que pasan, incluyendo en redes sociales, menos de lo que pasa dentro de su Biblia. Porque no hay un deseo de conocer a su Redentor, a su Salvador. Por esa razón dice nuestro Señor en Mateo capítulo 13, cuando habla de esa palabra que cae en diferentes tierras, mostrando que es diferentes tipos de corazones, y una sola tipo de corazón es la que termina dando fruto. Pero la palabra cae en diversos corazones, diversas realidades, pero no causa el mismo efecto en todos. Entonces, mis hermanos, esto es algo preocupante. Esto es algo serio. Por eso Pablo continúa en el capítulo 6, verso 3. ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo hace en los primeros versículos del capítulo 6 es anticiparse a posibles objeciones que pueda presentarse de parte de sus lectores. Entonces, ¿qué debes hacernos entender ese comportamiento en la carta? Que esta carta tiene un carácter muy apologético, la palabra apologética viene de la palabra apología, que significa defensa. Entonces, la intención de Pablo es anteponerse ante objeciones y a la misma ir defendiendo lo que él está transmitiendo a sus lectores. Por eso Pablo nos da a entender que el hecho que la gracia se haya manifestado en el creyente no debe transformarse ni ser sinónimo de una vida libertina. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Por esa razón, también Judas escribe en su carta, en el capítulo 1, versos 3 y 4, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas está hablando de una fe que fue entregada para los santos, para la iglesia, para el pueblo de las promesas. Él dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Judas se refiere a impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. En pocas palabras, Judas se está refiriendo a un grupo de personas que con su forma de comportarse, con su forma libertina, está evidenciando que estos hombres niegan la efectividad que esa salvación provoca en la vida de aquel que ha sido realmente nacido de nuevo. Eso es lo que está diciendo Judas. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos entender que si hemos muerto realmente al pecado, podemos seguir viviendo en él. Si realmente hemos sido unidos a Cristo, ¿podemos seguir viviendo en el pecado? Mis hermanos, Cristo es el segundo Adán que da inicio a una nueva raza de hombres y mujeres salvados solamente por gracia. Es el segundo Adán que da su vida en rescate
rescate por muchos. Cristo es ese segundo hombre, el cual entregó su vida para que por medio de su sangre los santos, aquellos que creen fielmente en Él, puedan ser lavados y declarados justos delante del Padre. No para que llevemos vidas libertinas, sino para que entendamos que estamos constantemente luchando con nuestro pecado. Da la pelea. No te entregues fácilmente. Da la pelea, hermano. Da la pelea. No te convenzas y ya eres esclavo de ese pecado. Aún estás luchando. Yo estoy luchando. Tú estás luchando. Juntos estamos luchando. Pero el pecado ya nos enseñorea de nuestras vidas. Por ende, si es así, Pablo escribe en Colosenses capítulo 3, verso 1, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y mire lo que dice Pablo: y vuestra vida, y tu vida, mi vida, está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está en Cristo, amado hermano. Mi vida está en Cristo, está escondida en Él. Bien decía nuestra hermana en su oración: absolutamente nada, ni peligro, ni angustia, ni desnudez nos podrá separar del profundo amor de Cristo Jesús. Nada. Y ese pecado el cual tú te encuentras luchando. Pablo continúa, verso 4 del capítulo 6. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Mis hermanos, la muerte de Cristo es un hecho histórico. Eso nadie lo puede negar. Es algo completamente demostrable. Y esto nos hace volver a nosotros la mirada a ese hecho que ocurre en la cruz de Cristo. Y es ahí donde se da esa unión nuestra con Él. No puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación primeramente en su muerte. Y no podemos disfrutar de los beneficios de su muerte a no ser que seamos partícipes del poder de su vida, de esa vida que le ha levantado. Entonces, cuando nos referimos a bautizados cuando hemos sido bautizados en Cristo, es una señal de haber sido llevados a una permanente unión con Cristo y de esta manera participar tanto de su vida, muerte y resurrección que tendremos con Él. Dice la Escritura que Cristo fue levantado por la gloria del Padre y declarado Hijo de Dios con poder. Razón más que suficiente para que nosotros podamos andar en novedad de vida. El viejo hombre esclavo del pecado ya no está, ya no existe. El resultado de esa muerte con Cristo es un nuevo hombre nacido de Dios. Pablo escribe, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, la palabra en Cristo habla de unión, de unidad a Él. Aquel que está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, una novedad de vida alude a una vida realmente transformada, una mente realmente transformada, una forma de vivir realmente transformada, una vida diferente, una vida de santificación, de esforzarnos por la santidad.
una vida que busca realmente agradar al Señor, una vida no transformada. Es la marca de un corazón no transformado. Y un corazón no transformado es la señal de una vida no regenerada, mis hermanos. Entonces, para seguir afirmando esta verdad de la unión de Cristo con el creyente, Pablo sigue y continúa en Romanos capítulo 6, verso 5. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando Pablo habla de la palabra plantados, o en otra traducción que dice unidos o plantados, es la palabra, en original es la palabra asunfutos, y alude a una unión estrecha, algo crecido junto con, y esta es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento, mis hermanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tan pronto como murió una vieja vida, automáticamente y necesariamente tuvo que haber nacido una vida nueva. El que realmente ha muerto en Cristo ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también debe serlo en la semejanza de su resurrección. Ahora notemos la palabra semejanza. La palabra semejanza alude a una similitud, hecho de la misma manera. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja identidad no regenerada, fue sepultada juntamente con Cristo. Miren que dice Colosenses capítulo 3, verso 9 y verso 10. Pablo nos exhorta a nosotros como iglesia: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. No dice el cual se renovó, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Algo que se va dando de forma progresiva, pero que está ya en marcha. No algo que está estancado, algo que comenzó, un renuevo que va dándose hacia adelante. Entonces, mis hermanos, no cabe duda que aquellos que murieron con Cristo y resucitaron con Él, sus vidas deben ser totalmente opuestas entre la vida del viejo hombre y la vida del nuevo hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mis hermanos, la justificación es la restauración de la vida, pero la santificación es la restauración de la salud espiritual de esa vida. Ahora, algo sumamente importante, y es que la santificación comienza donde la justificación termina. Si la santificación no comienza, tenemos el derecho de pensar que la justificación no ha comenzado. Si no hay santificación, si no hay un deseo de avanzar, si no hay un deseo de luchar con mi pecado, con mi realidad, estoy solamente reflejando que la justificación en mi vida no ha comenzado. Romanos capítulo 6, verso 6 y verso 7 nos dice, Pablo continúa ya dando término. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Mis hermanos, Pablo sigue avanzando y sigue enfatizando que el viejo hombre ya no existe, ese viejo hombre ya fue desechado para Pablo. Este fue crucificado juntamente con Cristo por la unión que se da con Él. Ahora, un hombre o un ministro anglicano
llamado John Stott decía: lo que fue crucificado con Cristo no es una parte de mí llamada mi vieja naturaleza, sino todo mi ser como era antes de convertirme. Mis hermanos, cuesta comprender y cuesta mucho entender que hoy en día muchos que profesan ser cristianos, muchos que profesan vivir el cristianismo, muchos que profesan asistir a una iglesia, reflejen vidas que no han sido transformadas. Suena como incongruente, suena como un poco ilógico, inconcebible, que el Espíritu de Dios pudiese venir y habitar la vida de una persona y generar tan pocos cambios como los que vemos hoy en día muchas veces en las personas. Cuesta mucho entender que ese Dios que llena todo su universo, que le da vida a todas las cosas, cree tan pocas o tan vagas conversiones como las que vemos hoy en día. Porque a la primera se presenta un problema y queremos abandonar la carrera. No hay persistencia, no hay perseverancia, no hay lucha, no hay constancia. Más fácil es entregarnos a las pasiones y deleites y olvidarnos que una vez profesamos ser creyentes. Y eso es una triste realidad que se vive en la actualidad. Es preferible asistir a una iglesia y seguir con la misma vida, quizás oculta. Total, lo importante es que estoy asistiendo. Eso calma mi conciencia. No hay un mayor compromiso, no hay mayor entrega. Nos sentimos cristianos. El problema, mis hermanos, y me hago responsable de mis palabras, es que no hay un engaño más grande para aquel que afirma ser cristiano y no lo es. Porque cuando realmente pase el colador, pase el juicio del Señor, ahí es donde será el llanto y el crujir de dientes. Y muchos de aquellos que fueron partícipes de hacer sentir a las personas que eran lo que no son, también tendrán que dar cuenta ante el Señor. Pablo escribe y dice: no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Yo no puedo engañar al Señor. El Señor realmente conoce mi corazón y conoce mi pecado y conoce el suyo. Todos estamos en la misma lucha, en la misma realidad. Unos más, otros menos quizás, pero todos luchamos con el pecado cada día. Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, verso 24: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mis hermanos, nuestro viejo hombre, nuestros viejos deseos fueron crucificados juntamente con Cristo. El pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Debemos entender esa realidad, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El creyente es libertado de la esclavitud y del poder del pecado, pero no del pecado. Estamos dando lucha, estamos peleando, pero eso no quiere decir que a la primera nos entregaremos. Debemos ir en victoria, debemos ir luchando con ese pecado, debemos dar la pelea, dar la batalla. No nos entreguemos tan fácilmente. Estamos en tierra de Apache, mis hermanos. Estamos luchando. Estamos batallando. Uno de los anhelos míos es que el Señor venga pronto. Que el cuerpo de pecado ya no esté. Lucho como luchan ustedes. Pero mis hermanos, no nos entregamos fácilmente. Hemos sido llamados para ir en victoria.
Eso no quiere decir, mis hermanos, que el hecho de pecar nos volveremos esclavos del pecado. Hemos sido justificados gratuitamente por la gracia del Señor. ¿Eso quiere decir que pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, mis hermanos. No es una invitación a pecar, no es una invitación a entregarme, mis hermanos. Es una invitación a luchar constantemente, que aquel que está firme mire que no caiga. Mis hermanos, debemos evidenciar vida realmente transformada por el Espíritu del Señor. Eso es el llamado de Pablo que hace en este fragmento de la carta. El viejo hombre se quiere levantar. Pero recordémosles que ese hombre ya fue crucificado con Cristo. Y una vez que murió ese hombre, automáticamente nació uno nuevo, que fue nacido de simiente de Dios, no de sangre ni carne. Que el Señor nos ayude. Bendito sea su